Cordial saludo, mi nombre es Wilmington José Manzano Martínez. Estoy inscrito en el programa de Ingeniería Ambiental y en esta oportunidad vamos a hablar sobre balance de materia, más exactamente termodinámica. Vemos que la termodinámica es la rama de la física que estudia los efectos de los cambios de temperatura, presión y volumen de un sistema físico, un material, un líquido, un conjunto de cuerpos, etcétera. La termodinámica estudia y se clasifica la interacción entre diversos sistemas termodinámicos, pero por extensión de todas aquellas propiedades de las sustancias que guardan relación con ¿qué? Con el calor y con el trabajo. Por otra parte tenemos la energía interna. La energía interna puede clasificarse en translacional, vibracional o rotacional. La energía interna, de acuerdo al primer principio de termodinámica, se entiende como aquella que se vincula con el movimiento aleatorio de las partículas dentro del sistema. Por ejemplo, las bacterias, agitar un líquido y el vapor de agua. Otro tema que tenemos es la función de estado. La función de estado en termodinámica es una función o variable de estado, es una magnitud física macroscópica que se caracteriza de un estado de un sistema de equilibrio. Dado un sistema termodinámico en equilibrio puede escogerse en un número finito de variables de estado, tal que sus valores determinan unívocamente el estado del sistema. En termodinámica podemos encontrar también el sistema termodinámico. Estos sistemas se clasifican en abiertos, cerrados y aislados, como lo vemos en la imagen. Los sistemas abiertos, el sistema abierto es aquel donde la energía y la materia pueden entrar o salir del sistema. El sistema cerrado es aquel donde hay transferencia únicamente de energía. Y el sistema aislado no permite ni la entrada ni la salida de energía o materia. Saludos cordiales, tutor y compañeros del grupo de trabajo colaborativo. Mi nombre es Leonardo Javier Martínez Díaz. A continuación expongo la unidad 3, discusión de problemas de balance de energía, con fecha 22 de noviembre del 2021. Como primera medida tenemos la capacidad calorífica, presión y volumen constante. Escogido dentro del foro de trabajo colaborativo, tenemos que el estado termodinámico es un sistema simple, comprensible, que queda determinado por el conocimiento de dos propiedades intensivas. Por ejemplo, en esta ecuación tenemos para entalpía, puede plantearse que, es decir, la entalpía en función de la presión y la temperatura, al derivar completamente se encuentra que la ecuación dada, si la variación de entalpía ocurre a presión constante, la derivada se transforma en la siguiente ecuación. Y el término que finaliza se conoce como el nombre de capacidad calorífica a presión constante y se denota como capacidad calorífica. ¿Qué significa entonces la capacidad calorífica a presión constante? Que es la razón de cambio de entalpía respecto a la temperatura a presión constante. Y la capacidad calorífica la capacidad calorífica a volumen constante, tenemos que, procediendo de manera análoga con la energía interna de un sistema simple comprensible, puede que plantearse que aquí esta ecuación, que la siguiente ecuación, la energía interna en función de la temperatura y el volumen. Derivando entonces totalmente la función anterior, tenemos la ecuación siguiente. Si la variación de energía interna ocurre a volumen constante, la derivada se reduce a la siguiente ecuación. Determinando aquí, y el término final se conoce como la capacidad calorífica a volumen constante y su símbolo es capacidad calorífica a volumen
Por tanto, por definición, la capacidad calorífica a volumen constante es la razón de cambio de la energía interna con respecto a la temperatura a volumen constante. Como siguiente punto tenemos la entalpía tomada dentro del foro. Es una magnitud termodinámica que equivale a la suma de la energía interna de un cuerpo más la aplicación del volumen del mismo por la expresión exterior. Esta magnitud se simboliza con una H mayúscula, como tenemos aquí. Lo que hace la entalpía es reflejar la cantidad de energía de un cuerpo, ¿cómo les digo?, que intercambia con el entorno mismo. Y también el calor a volumen constante tomado dentro del foro de trabajo colaborativo es la capacidad calorífica específica o capacidad térmica específica, para ser más exacto, pues es una magnitud física que se define como la cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa de una sustancia o un sistema termodinámico para elevar su temperatura en una unidad. Esta se mide en varias escalas, claro está. Muchas gracias por su atención.